Si nos ponemos un poquillo más cerca, que no estamos mucho, podemos seguir guardando la distancia. Bueno, los esperamos mientras nosotros hablamos. Bueno, como dijimos el otro día, este sábado se hizo la asamblea del Movimiento Andaluz de Pensiones en Antequera. Acudimos 4 personas representando a la plataforma de Linares: José, Antonio Martínez, Juan Rivas y yo. Bueno, si queréis lo voy a leer porque me es más fácil que memorizado. Se ha hecho una especie de nota a la prensa diciendo la celebración y las perspectivas que se sacan para el futuro. Y bueno, la leo. El Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas ha celebrado este sábado en Antequera la 4ª asamblea presencial, tras el parón de 2 años impuesto por la pandemia del COVID-19. A la misma han asistido una 50ena de representantes de las plataformas andaluzas que componen este movimiento, así como invitados de las asociaciones AJUNI 40 y ADEPI. Por su parte se ha recibido saludos de solidarios de FOAM y MODEPEN, 2 organizaciones también de pensionistas. En la 4ª asamblea se eligieron los representantes de las comisiones de portavoces y organización, además de aprobar nuevas normas de funcionamiento del MAS y adaptar a las circunstancias actuales las tablas reivindicativas en defensa de las pensiones públicas. Entre las principales conclusiones destacan nuestro compromiso en seguir trabajando por la unidad del movimiento pensionista en todo el Estado y la potenciación y extensión de las plataformas locales de pensionistas en toda Andalucía. Nuestra solidaridad con trabajadoras y trabajadores que actualmente están en activo, para los que exigimos salarios dignos y el fin de los abusos y precariedad en la contratación. Y nuestra defensa del sistema público de pensiones, que es perfectamente sostenible y constituye un pilar fundamental del estado del bienestar, tanto actual como futuro, para la población hoy en activo, como en el futuro, para la población hoy en activo, y supone el mayor mecanismo de redistribución de la riqueza y renta de España. Nos comprometemos también en la mejora de otros aspectos que afectan a las personas mayores y la población en general, como la escasa y deficiente atención de los bancos, la deficiencia en la atención al sistema andaluz de salud, la dependencia y la residencia. Por último, reiteramos nuestra exigencia del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y de los salarios, así como la superación de la brecha de género en las pensiones, el aumento de las pensiones mínimas que actualmente se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, y manifestamos también nuestro más profundo rechazo al proceso de privatización de las pensiones que se ha iniciado actualmente. Bueno, eso más o menos es un resumen de lo que hicimos y tratamos. Supone renovar el compromiso con el resto de plataformas compañeras de Andalucía, renovar el compromiso con la defensa del sistema público de pensiones, renovar la apuesta por seguir luchando en esa defensa, y planificar incluso una extensión a más pueblos y ciudades, para que el movimiento, como decíamos, cada vez sea más fuerte. Es la única garantía de que siendo más fuerte y más numeroso tengan más eco y más posibilidades de triunfar nuestras reivindicaciones, más posibilidades de salir adelante. Eso por un lado, simplemente hacer la reseña esa. Y ahora pues quería también, como el otro día estuvimos hablando, y será un tema que tendremos que tratar en más ocasiones, porque
porque está ahora mismo en tramitación parlamentaria, ahora está en periodo de presentación de enmiendas en el Parlamento por parte de los grupos parlamentarios. Y es la implantación desde el Estado, potenciándolo con la garantía del Estado, incluso con bonificaciones y con recursos del Estado, de los planes privados de empresas. Bueno, pues otra cuestión, por ejemplo, con respecto a los planes privados de empresas. En España, donde más están implantados es en el País Vasco. En el País Vasco porque se potenciaron desde lo mismo, se potenciaron desde la administración. Fijaros por dónde va el camino y lo negativo que puede ser, y no solo lo negativo, sino lo innecesario. Es que no se ve la necesidad de potenciar desde la administración esos planes que en teoría son para recibir un complemento de cuando se llegue a la jubilación. Se potenciaron desde la administración del Estado, las diputaciones forales esas que tienen en Euskadi, incluso el Parlamento, el gobierno vasco. Resulta que en el periodo hasta el 89 llevan como 30 años. En el periodo hasta el 89 se hicieron 300.000 pólizas o 300.000 adscripciones a los planes de empleo esos privados. A partir del 89, hasta el 98, 300.000, entre el 89 y el 98. A partir del 98 hasta 2012 se ampliaron hasta 1 millón. Ya hay 1 millón en toda España, pero sobre todo, deciros que de ese millón es probable que el 80% de los planes privados de empresas estén en Euskadi. Hasta 1 millón. En 2012 sufre un parón. Desde 2012 hasta ahora prácticamente no se han suscrito. En 2012 ya había. En cantidades, fijaros en cantidades, en 2012 ya había 30.000 millones de euros de patrimonio en las gestoras de los planes privados de pensión. Pues de 2012 a 2021 hay 35.000 millones. Ha sufrido eso un parón grandísimo. Y se viene desde la administración del Estado a potenciar eso. Quería pararme en una cuestión que pasó y está pasando en Euskadi. Resulta que cuando todos esos planes y todo, cuando la gente comienza a aportar, está todo muy bien, porque son todo ingresos, y las gestoras de esos fondos de pensiones, las receptoras de esos fondos de pensiones, no tienen gastos. Están engordando una bolsa y no tienen gastos. Bueno, pues a partir de en 2020, en uno de esos fondos en Euskadi, llamado Geroa, en uno de esos fondos, es probable que alguno vierais noticias. En uno de esos fondos, mucha gente comenzó a jubilarse. Y le limitaron a que por una cuestión. Resulta que tenían la opción de recibirlo en forma de renta mensual, bien en forma de un único pago, todas sus aportaciones, la capitalización que tuviera en un único pago, o incluso una fórmula mixta. Pues bien, un año antes le cambiaron los estatutos y le limitaron que el que tuviera un patrimonio acumulado de más de 45.000 euros no podía recibirlo en un único pago, y solo podía recibirlo con 198 euros al mes de forma mensual. Eso comenzó a despertar suspicacia en la gente, porque dijo, bueno, primero me cambian las reglas en el momento, y es que empezaba a jubilarse mucha gente y a recibir dinero. Y muchos sospechaban y decían, a ver si es que no hay dinero, hemos estado metiendo ahí el dinero, y a veces es que no hay dinero y esto es otro. Ellos lo calificaban, algunos, no sé si es exageración, esto otro fórum filatélico,
otra cuestión de este tipo. Bueno, eso fue en 2020. Comenzaron a litigar. Todo lo que pasa con estas cuestiones, cuando empieza con la administración, una demanda, no sé qué, también reuniones a nivel político con el gobierno vasco, con esto, y ahora, en octubre, de momento no han conseguido solución porque es que le cambiaron los estatutos, de momento no han conseguido, y en octubre ya se ha formulado la primera denuncia porque dicen que no. Decir una cuestión, fijaros que tras 30 o 30 y tantos años de aportaciones, el complemento no va a suponer nunca solucionarte la vida. Es un complementillo, un complemento, son 198 euros. Pero es más, despierta duda esa cuestión que ha pasado con ese fondo, el que ahora que tiene que hacer frente a compromisos con gente que se comienza a jubilar, empiece a tener pegas. La gente que está suscrita a ese fondo, lo que dice que tiene esa sospecha de que no hay. El fondo dice que es totalmente falso, que el fondo tiene toda la solvencia, todo lo que queda. Pero si tiene toda la solvencia, ¿por qué no me da el dinero? El dinero tiene que estar ahí. El dinero tiene que estar ahí. Decir que esto despierta suspicacia. No supone solución ninguna. La garantía de suficiencia está en el respaldo del Estado. El respaldo del Estado, que somos todos los que con nuestros impuestos o con nuestras cotizaciones, en este caso, vamos sosteniendo un estado de bienestar y un sistema de protección a la población. Tienen unas edades, y en este caso tienen unas edades de protección sanitaria, la que sea, y en otras es la de jubilación, en este caso es jubilación, con el sistema público. ¿Qué sentido tiene? Una parte de la aportación que habría que hacer a los planes de pensiones, a la seguridad social, para las jubilaciones futuras, desviarlo a planes privados. Que nos digan dónde está la ventaja, qué sentido tiene. Si no es el de beneficiar a entidades financieras, compañías aseguradoras, que hasta ahora es un dinero que no están pasando por sus manos y que tienen interés en que pase por sus manos. Y nos da la impresión que lo que se quiere es favorecer esos intereses, en lugar de potenciar una sostenibilidad con garantía del Estado, no para empresas privadas, sino sostenibilidad con garantía del Estado para el sistema público de pensiones, que es el que nos garantiza a los pensionistas actuales y futuros, y el que ha garantizado hasta ahora siempre a los pensionistas actuales y a los futuros una pensión digna, justa y además acorde con las cotizaciones que cada uno ha tenido en su vida laboral. Decir también en este aspecto, perdón, se me ha olvidado. Bueno, simplemente es que este fin de semana he estado leyendo eso y había leído esa noticia de que en octubre o así del 21 se había presentado la denuncia y me interesé más. Digo, a ver qué está pasando con él, porque como eso ya es una experiencia que llevan camino adelantado, bueno, a ver qué está pasando con él y cómo están funcionando. La verdad es que no otorga garantía ninguna, La mejor garantía de suficiencia, y la capitalización, también desde 2008, cuando empezó la crisis financiera, cuando comenzaron a estar los intereses bancarios bajos, cuando comenzó todo eso, la rentabilidad de esos planes fue casi nula. En algún año, hablaban del año 18, en el 18 fue negativa, no todos los años ha sido negativa, en el 18 fue negativa. En el global la rentabilidad ha sido casi nula. Entonces, resulta que
están en desventaja con el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones, las cotizaciones que nosotros hicimos hace 30 o 40 años, cuando luego las tienes que recibir a la jubilación, se te actualizan con el IPC. Por lo menos está cambiando. Nadie tiene por qué capitalizar nada, ganar ni perder. Pero ojo, no ganas pero no pierdes. Se te están actualizando con el IPC. Estamos recibiendo un dinero que se depositó, que en aquel tiempo servía para mantener el sistema público de pensiones y para pagar las pensiones de los que eran pensionistas en aquel momento. Lo estás recibiendo al final de tu vida laboral, actualizado sin pérdida. Los riesgos de pérdida en estos planes son ciertos. Yo no digo que no voy a afirmar que por narices tienen que perder, pero los riesgos de pérdida son ciertos. Y las comisiones, ojo, las comisiones de las gestoras de los planes siempre cobran una comisión. Es cierto, hay que decirlo, que estos planes, precisamente estos planes de empresa, tienen de beneficio o de diferencia con respecto a los planes individuales unas comisiones más bajas de las gestoras, pues son gestoras sociales, en teoría, pero tienen comisiones por la gestión. Y en un año donde los intereses han estado bajos, las rentabilidades, por ejemplo, han estado en un 0,8% y la comisión es del 1%, resulta que la comisión se ha llevado la ganancia del fondo. O sea que no entendemos dónde está la ventaja, no entendemos por qué hay que embarcarse en estas cuestiones. Y por supuesto, si no lo entendemos y si puede traer cuestiones negativas, habrá que oponerse y habrá que decirlo en todos los sitios. Habrá que decirlo en el Parlamento y a los grupos parlamentarios y a los que podamos y quieran tomar sensibilidad con nuestras reivindicaciones, porque presenten enmiendas, que hagan lo que sea y que procuren que el texto no salga conforme está planteado en un principio. En esa pelea estamos y, como decía, tendremos que seguir hablando más veces porque estamos en ese proceso de tramitación parlamentaria que puede durar 2, 3... Ahora mismo estamos en periodo de enmiendas para que se presenten enmiendas, que puede durar 2 o 3 meses para culminar antes de junio. Luego quería hablaros al final de la asociación que se ha hecho para la defensa del sistema público de pensiones, pero si queréis ahora abrimos un debate por lo que queráis hablar, lo que tengáis que decir, lo debatimos y luego después hablamos de la asociación. Juan, ¿quién quiere la palabra? Ojo que no hay que hablar de esto que he hablado yo, de cualquier cosa que nos afecte a las pensiones. Bueno, una cosa, ahora que tengo a Juan Rubio de frente, ¿os acordáis que sobre esto de las pensiones dijimos que también nos convendría tener información de las motivaciones del gobierno y alguien que pueda tener alguna vinculación con el gobierno y que hiciéramos una invitación a través del Partido Socialista a ver si venía alguien a explicárnoslo aquí a la Asamblea o donde se viera conveniente. Lo que pasa que luego habíamos dicho, luego al final quedamos en esperar porque estaban con la moción de censura en el ayuntamiento para la alcaldía, esperar que culminara la moción de censura y dirigirnos al secretario general de aquí de Linares del PSOE para que él hiciera de intermediario las gestiones a ver si podíamos conseguir eso y que aquí haya debate, claridad, expliquen los motivos, nosotros expliquemos nuestros recelos o lo que sea. Pues resulta que como se ha trancado la moción de censura y no sabemos cómo está, pues no sé si de todas formas dirigirnos a ellos o dirigirnos al PSOE provincial, no lo sé, pero que no hemos hecho de momento esa gestión, no hemos hecho gestión ninguna. No sé qué haremos, o qué veis mejor, más conveniente, si dirigir una carta al PSOE provincial o hacerlo a través de, sobre todo, hombre, porque esto lo tomen con más cariño, del secretario general del PSOE de aquí de Linares. Nada más, y bueno, ahora lo que hemos dicho, si alguien quiere intervenir y hablamos de cualquier otra cuestión que afecte a las pensiones. Hasta del gobierno podemos hablar. Buenos días.
ahí, con ser preocupante lo que acaba de explicar el compañero, estamos hoy encima aquí, y es el pacto de renta. El pacto de renta en la que se convocan siempre a trabajadores y pensionistas. Cuando se habla de pactar, casi siempre los escalabrados ya sabemos quiénes van a ser, probablemente siempre los trabajadores. Es una cuestión que tengamos muy en cuenta y que divulguemos por ahí, que lo que se puede hablar y se puede traer de ahí es incluso echar abajo la previsión de que las pensiones estén de acuerdo con el incremento de precios. Resulta ya se habla de que se puede llegar al 7% y lo que se empieza a decir es que somos siempre los pensionistas y trabajadores los que hemos de aguantar la crisis. Hay por ahí, incluso en un posible pacto que puede haber con la oposición, se empieza a hablar también de renunciar a los impuestos que se prometían ahora para las grandes fortunas. Así que, en consecuencia, se puede entender que bajen los impuestos para que los carburantes no sufran tantas consecuencias, pero es muy probable que una vez que se abre la puerta de esa bajada, lleguen a muchos lugares donde vienen enriqueciéndose. Este es el problema. Por lo menos que tengamos eso claro y allá donde podamos incidir, protestar continuamente, porque siempre vienen los palos para el mismo sitio. Y que la gente que está en su casa y que lamenta lo de la guerra, sepamos un poco que las guerras siempre sirven también de pretexto para que se peguen el palo a los mismos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿A quién le va a tocar? Ha pasado 7 años sin comer. Defoso, cuando plantea lo de los planes privados y tal, y que por qué tienen tanto interés, hombre, no se nos escapa la presión, los grupos de presión, los lobbies que hay tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es decir, sabemos que los poderes financieros tienen mucha mano, tienen mucho poder y presionan mucho a los gobiernos, en este caso no solamente ya al nuestro, sino a nivel europeo. Entonces, cuando han dicho los fondos europeos que tenían que venir, una de las condiciones era modificar el plan de pensiones, es decir, aceptar este tipo de pensiones privadas, ¿no? Y la prueba, otra prueba la tenemos, por ejemplo, pues en el tema de la eléctrica, es decir, otro lobby muy importante a nivel europeo tenemos en la eléctrica. Ojalá ahora, cuando se pongan a hablar del tema de separar, ¿no? Separar por fuentes de energía, apartar el gas, que es el que está encareciendo más la factura, pues sean capaces de tener fuerza suficiente para doblarle el pulso a la eléctrica. Pero ahora se está hablando ya de eso. Antes se decía que no se podía. Que el tema este era un tema que estaba decidido a nivel europeo y que no se podía. Que si había que pagar los boquerones a precio del langostino, pues había que pagarlo, ya está. Pero ahora ya parece ser que con el ritmo que está tomando, la escalada de precios que están tomando los combustibles y la electricidad, pues probablemente seamos capaces a nivel europeo de ponerle ya también algunas condiciones a los lobbies, ¿no? A los grupos de presión. Mientras eso no sea capaz de conseguir, poco vamos a conseguir, ni a nivel nacional ni a nivel europeo, ¿no? Y en cuanto a lo de traer a alguien aquí efectivamente que venga a defender, cuando cada día hay más argumentos en contra de este tipo de planes de privados de pensiones, para traer a alguien, yo creo que no debíamos de esperar. Yo creo que se podía hablar otro día hablamos por teléfono y decíamos, bueno, si ya hubo una reunión de la plataforma con el secretario general ahora de aquí del PSOE de Linares, aunque su llegada al ayuntamiento se vaya a retrasar un poco, pero
Se podría hablar ya de este tema. Esto le puede interesar a ellos también para ir, bueno, diciendo que se están moviendo, que hacen algo, y a nosotros nos interesa tratar de que vengan aquí cuanto antes, no demorar. ¿Vale? Sí. Fijaros que tenemos que luchar con mucha incertidumbre, lo ha dicho Antonio ahora mismo. Sabéis que está planeando lo del pacto de renta, que está promovido por el mismo presidente del gobierno, está proponiendo un pacto de renta. El pacto de renta, la experiencia que tenemos, porque nosotros, además de pensionistas, hemos sido trabajadores antes. Y la experiencia que tenemos los trabajadores antes, el pacto de renta, suponía una cuestión cierta y una incierta. La cuestión cierta es que se fijaban topes a la subida salarial. Siempre topes por debajo de donde iban a estar las subidas del IPC. Esa era la cuestión cierta. La cuestión incierta es que se decía que se limitaran los beneficios empresariales. ¿Dónde y cómo y quién limitaba los beneficios empresariales? ¿Dónde y quién los limitaba? Esa es la experiencia que tenemos. Y corremos el peligro, es cierto, no conviene alarmar a nadie, ¿no? Pero sí conviene decir que en contra de eso vamos a estar y que tenemos que concienciar, como dice Antonio, a todo el mundo, a trabajadores ahora mismo activos y a pensionistas. Y corremos el peligro de que esta revalorización con el IPC que hemos conseguido, que decimos que con el IPC medio puede ser perjudicial, pero podría ser, por ejemplo, que este año el IPC medio se ajustara más al IPC acumulado. Y claro, si este año el IPC medio se ajusta al acumulado, puede acabar por el 7, por el no sé qué, pues corremos el peligro de que digan también que, hombre, el pacto de renta limite también las pensiones. Y esta reforma de la ley de pensiones, que es el primer año que hemos conseguido que se actualicen con el IPC, digan, sí, se van a actualizar con el IPC, pero te la vamos a limitar por el pacto de renta. Y ya está bien que parece esto el truco del almendruco. Parece esto que es un juego de trilero, que te digo que te lo voy a dar, pero al año siguiente mismo ya ha surgido un problema, al año siguiente. Entonces, pendientes de eso, no vamos a consentirlo. Por supuesto, no conviene alarmar, porque de momento eso no está encima de la mesa, pero bueno, lo vamos viendo y lo vamos calibrando. Otra cuestión, si queréis alguno hablar, lo decís, si no, otra cuestión que me he acordado, hay un compañero aquí, cuestiones que planteábamos, yo muchas veces, supongo que igual que a todos, nos entra, unas veces estamos más animados en la lucha y otras veces estamos menos. Hay veces que te dice gente, joder, si no se consigue nada, tal y cual. En una de las cuestiones, fijarme de la primera parte de la reforma de pensiones, con todo el tiempo y todas las movilizaciones que hemos tenido y que culminó al final de año. Una de las cuestiones que planteábamos y de nuestras reivindicaciones, lo digo porque hay un compañero aquí que está ahora mismo y me ha preguntado sobre eso y estamos pendientes de eso. Puede que exista más gente en esa misma situación. Una de las cuestiones que planteábamos, que se reformara la ley y que las personas cotizantes con 40 o más años jubilados no tuvieran coeficientes reductores. Eso siempre, cuando se plantea que no tenga coeficientes reductores, en las negociaciones es una cuestión de máximo. Luego se pueden buscar cuestiones intermedias, pero la reforma no contemplaba nada. La reforma lo único que contempló es, en lugar de hacerlo trimestralmente como se venía haciendo los coeficientes reductores, hacerlos mensualmente, por mes, en cada mes un coeficiente corresponde, cada mes que anticipen la jubilación correspondía a un coeficiente. Esos coeficientes en algunos meses mejoraban. Hay unas particularidades muy grandes. En los últimos meses, en el primero, segundo y tercer mes, y en el 23 y 24, estaban iguales que los trimestrales. Y en los meses en medio mejoraban algo a los trimestrales. Pues bien,
Esa era la única reforma que había prevista, esa era la única reforma que había prevista en el texto. El texto, después de su tramitación parlamentaria, de nuestras movilizaciones, de las presiones, de las enmiendas que le han querido hacer y han sido capaces de sacar adelante los grupos parlamentarios. El texto se le introdujeron dos mejorías. Lo digo también por si alguien aquí está fresco. Y las dos mejoras fueron: bueno, vamos a atender las situaciones más escandalosas de gente que se ha visto perjudicada, por tener que anticipar su jubilación. Y es para jubilados anticipados cuya pensión quedó inferior a 900 euros, se preveyó un complemento que ya va a ser mensual y para siempre. Se preveyó un complemento calculado en la medida en que estos nuevos coeficientes, si estos nuevos coeficientes eran más beneficiosos que los coeficientes que se le aplicaron en su momento, se averiguaba la diferencia, como si se tuviera que jubilar con estos nuevos coeficientes reductores, se le averiguaba esa diferencia y eso suponía un complemento, y ese complemento ya lo reciben mensualmente. Un grupo de jubilados de 900 euros hacia abajo. Eso a quien pillaba, la mayoría de las veces pillaba a personas que fueron expulsadas del mercado de trabajo con 40 no, pero con 55 años, con 60 años incluso. Entonces, en los últimos años ya no pudo trabajar, no pudo cotizar. Y en el primer año que ya reunía los requisitos para jubilarse anticipado, la mayoría de las veces es que te jubilaba anticipado. Por decreto te jubilaba anticipado la Seguridad Social. O sea, la mayoría de esa gente estaba cobrando el subsidio para mayores de 55 años y cuando cumplía 61 o 62, cuando cumplía reunía los requisitos, lo llamaban y le decían: mira, que tú ya pierdes el subsidio y ya pasas a ser jubilado. Si había estado los últimos años de su carrera laboral sin cotizar, pues la pensión que le quedaba era baja y además aplicándole coeficientes reductores de hasta un 24% sobre su cálculo de pensión de base reguladora, podría pillar a ese grupo. Y otro grupo que han hecho, para personas con 44 años y 6 meses o más cotizados, 44 años y 6 meses o más cotizados, también le van a hacer un complemento si se comprueba que con los nuevos coeficientes reductores sería mejor la jubilación que con los coeficientes anteriores. Ese complemento se va a aplicar ahora a partir de marzo, dicen, darán una paguilla, llaman una compensación y ya un complemento mensual, que supone, por ejemplo, con los cálculos, no va a ser mucho, a la mayoría de los casos no va a ser mucho, pero supone 40 euros, 50 euros. Ese es un complemento que siempre va a formar ya parte de su jubilación. Se va a pagar de oficio, pero si alguien cree que reúne las condiciones, que esté pendiente. Si no lo recibe, hay que subir a la Tesorería General de la Seguridad Social y hacer una reclamación y decir que yo creo que reúno las condiciones estas y que lo reciba. Se va a pagar de oficio, hay que esperar a ver si se recibe y si no, pues en fin, esa cuestión de información por si alguien está en esos casos. ¿Alguien más que quiera hablar? Sí, yo quiero hablar. Vamos a ver. Yo básicamente estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y tal, pero tengo la obligación de tirar un poco para que pongamos los pies en la tierra. España es un estado que está en la ruina. La situación económica de España es fatal, dependemos de todo. Dependemos de Europa y dependemos de las entidades financieras, no así de las de seguro, que a lo mejor también. Entonces es muy iluso no darse cuenta que lo que está haciendo España, el Estado, es mantener lo que tiene a fuerza de raspar lo que le queda, es bien poco, y negociar con quien le está ayudando, entre comillas, a mantener el estatuto.
Entonces España está cogida por dos lados. Una, por la banca, que ya está, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander, ya están vendiendo deuda pública. Dos de los bancos que más deuda, bueno, los dos bancos que más deuda pública tenían comprada, ya la están vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el Estado tiene que darle esparva, si no, no. Y eso es lo que está ocurriendo. Y Europa, pues igual, Europa dice, tú ponte chula, tú reclama que verás tú las subvenciones donde van a ir. Ahora tenemos un grandísimo problema con el aceite de girasol, porque los que plantaban aceite de girasol en Sevilla, en Jaén, arrancaron todo para plantar más olivos. ¿Por qué? Porque estaba subvencionado el olivo. Y en vez de emplear las subvenciones del olivo para mejorar lo que tenían, lo han empleado para aumentar lo que tenían y disminuir lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué pasa con España? España no tiene nada que pueda ni resolverle el tema energético, ni resolverle el tema de los combustibles. Nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros estamos soñando y existiendo con cosas que lamentablemente, pues como no seamos como Putin, que está más arruinado que nosotros, pero que tiene 800.000 millones de tanques, pues no hay huevos, ¿entendido? Entonces, es muy lamentable. Hace 8 años se limitaron las pensiones públicas, no ya las del País Vasco, sino las pensiones públicas. Se dijeron, más de 2.000 euros no gana nadie. Y nadie se echó la cabeza y dijo, ¡oh! Esto es la ruina, nos están estafando. Sabíamos que nos estaban estafando, sabemos que nos están estafando, porque se están llevando el dinero a paletadas. Y en Madrid le siguen votando. Entonces vamos a pensar un poco hasta qué punto nosotros, aquí todos los días reuniéndonos y consolándonos como podemos, ¿a dónde vamos? Vamos a tomar conciencia de que la situación es grave y que esto no se arregla que también proponiendo, sino que hay que hacer algo que mueva a estos gobiernos, a este Estado. No puede ser que nosotros, después de que nos robaran 600.000 millones, sigamos aquí diciendo hay que ver qué tal, 60.000 millones, y llegue el Estado y en vez de coger a la eléctrica y decirle, oye, a cuenta, bajamos los impuestos. ¿Y creéis vosotros que bajando impuestos ganamos nosotros algo? No ganamos nada. La otra solución, vamos a aumentar las retenciones para que... Pero si es que todo va en el mismo sentido, como dice Antonio. Los que estamos currando, bueno, los que están currando, nosotros gracias a Dios ya estamos padeciendo pensando si cobraremos hasta que nos muramos, ¿no? Pero es que es así, el que no tiene una nómina se escapa por donde puede. Y el Estado, como está igual, pues se escapa por donde puede. Entonces lo que nosotros tenemos que rebelarnos es contra estas soluciones tan chuscas de bajar impuestos. O como hacían antes, vamos a subvencionar a la industria perdonándole los gastos de seguridad social. ¿Pero qué coño es eso? Digo, pero subvenciona a la industria rascándote tú bien y bajándote el sueldo o quitando diputaciones, yo qué sé, qué hostia. Pero no, con impuestos. Pues no, señor, los impuestos no se tocan. Los impuestos no se tocan. Y esa es la única solución que yo veo. ¿Alguien más? Hombre, yo, una cuestión. Siendo cierto las cuestiones que plantea de contabilidad nacional, siendo ciertas,
Lo que sí es verdad es que siempre decir que estamos arruinados, no hay más donde rascar, si hay. Lo que pasa es que depende de donde quiera, por ahí lo iba apuntando Antonio. Sí hay, pero depende de donde quiera. También lo apuntaba. Los beneficios de la banca y de la todos los días, las cuestiones declaradas, las declaradas, las que están por ahí escondidas ni las sabemos, pero las declaradas todos los días con titular de periódico, todos los días con titular de periódico, de aumento de 2 y de 3 dígitos, aumento de beneficios de las eléctricas. Y si ahora lo único que se nos ocurre es que el recibo de la electricidad de la mayoría de las clases populares, ojo, y también con el peligro de las empresas también, poniendo en peligro su producción y su viabilidad, poniendo en peligro la viabilidad de muchas empresas y pequeños negocios, si ahora resulta que la única solución es que las eléctricas tengan un 50, un 60, un 70% más de beneficios y la gente pague un 100% más de recibo que el año pasado, sí hay, lo único que no comparto, el resto lo comparto contigo todo el análisis. Tú dices, España está económicamente, la contabilidad nacional no es muy buena, el balance nacional, cierto, no es muy bueno, lo comparto contigo, pero sí hay donde rascar. Hace falta la voluntad de saber dónde quiere rascar. Sí hay todavía donde rascar. Hay quien está haciendo mucho dinero. Hay quien ha estado haciendo todos los años, año tras año, mucho dinero. Y en circunstancias especiales como esta, más. Lo que llamábamos los beneficios caídos del cielo, pero ahí está la banca, que la hemos rescatado con esos 60.000 millones. Y al año siguiente de rescatarla, beneficio. Y al otro, beneficio. Y cada vez más. Y están ahí en los titulares. Entonces sí hay, porque lo que no puede ser la excusa de decir en esta situación, ahora de guerra o antes de pandemia, no es el momento de subir los impuestos. Yo llevo oyendo que nunca es el momento de subir los impuestos, pero de subir los impuestos, los que llevamos hablando de patrimonio y de grandes fortunas, nunca es el momento. ¿Cuándo es ese momento? Los impuestos de los trabajadores, de los pensionistas, de las clases populares, siempre es el momento de subirlo, porque es la economía que también decía otro compañero, la economía de la Lola Flores. Esa es la economía de la Lola Flores, la que tenemos aquí. Cada uno que ponga una pesetilla, y son muchas pesetillas, pero ¿para qué? A Patricia Botín, ¿para qué le voy a subir los impuestos? Voy a subirle una pesetilla a cada uno. Sí hay donde rascar. ¿Alguien más que quiera decir algo? A ver, José, espera. Ya está José, vamos. Ábrelo bien, que está abierto. Está abierto. Compañeros y compañeras, buenos días a todos. Que intentamos y entendamos una cosa. No se oye, no. Déjalo, eso. Sí. Vale. Venga, compañeros y compañeras, como siempre estamos aquí todos los lunes, yo digo una cosa con las pensiones y los que se han jubilado y se están jubilando. Hay gente, porque yo, como todos los días estoy en la calle recogiendo firmas y haciendo algo por las pensiones y algo por la plataforma, me encuentro muchas cosas y me encuentro algunos y algunas que eso es vamos, insoportable, porque dice, y me han dicho, vamos, a mí me ha dado esta pena, que se han jubilado y por circunstancias de la vida como está pasando, pues se han quedado en el paro y se han quedado con 50 y tantos años parados. Y esa gente ya así, esa gente ya no se va, esa gente ya no se coloca a ningún lado. Pues bueno, pues cuando han llegado a jubilarse, pues le han quedado 400, 500 euros. 400, 500 euros. Y han cotizado casi 40 años. Compañeros,
compañeras. Por eso digo que siempre tenemos que estar aquí, porque lo necesitamos y porque es un momento en los cuales tenemos que estar luchando por nuestras pensiones y por las pensiones futuras. Compañeros y compañeras, tenemos que estar siempre en la lucha, porque van a venir momentos muy malos. Y de aquí estaremos nosotros para seguir luchando por lo que es y por las pensiones dignas. Gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Gobierne que gobierne. Venga. ¿Alguien más que quiera hablar? Déjale a Pepe. Es simplemente aclarar una cosa. Vamos a ver, lo que yo estoy diciendo es lo que hay. Otra cosa es lo que me gustaría que hubiese, ¿vale? Y cuando digo lo de que no se puede rascar más, te digo que uno de los brazos, los bancos que hablamos mucho de ellos, pero el otro de los bancos, que es Europa, de la que no hablamos prácticamente casi nada, ha dicho ya hace mucho tiempo, que el tema de los impuestos de patrimonio a las grandes fortunas, que cuidadín. Eso es la Comunidad Económica Europea, que nos jode mucho, pero también nos beneficia mucho, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la opción Putin, la opción Brexit, entonces las tenemos y bueno, pues ahí está. Por supuesto que a mí no me gusta que la gente que se infla de ganar dinero esté ahí, pero menos me gusta, y ahí sí tenemos donde rascar, es toda la gente que se ha llevado el dinero crudo, como el señor Pujol, como todos los políticos del PP y otros partidos políticos del PSOE, del PP y de Izquierda Unida y de todo, porque todos han rascado y lo siento mucho y me duele mucho tener que decir que determinados partidos han rascado, pero lo que no puede ser es que vivamos con el chantaje de que como me toquen a mí voy a alargar y veremos a ver quién se queda aquí de pie. Eso es lo que no puede ser. Y el Estado le tiene que echar narices, y el dinero que se le ha robado, que se sabe quién lo tiene, cómo lo tiene y dónde lo tiene, recuperarlo, porque ahí ni los bancos ni la Comunidad Europea tienen nada que decir. Y no estamos haciendo nada, nos estamos refocilando en que el Estado no nos pague ni un duro de lo que nos debe, sino al contrario, agrande más el agujero y refocilándonos en el hecho de que robar como le están haciendo los políticos en este país desde hace tanto tiempo, no hace perder votos, sino todo lo contrario, ganar votos, ¿vale? Entonces, eso es lo que... ahí es donde hay que rascar, y no rascamos. Déjale, Antonio. Ahora hablamos de correcto. Pepe, me pones de los nervios cuando hablas del Estado. El Estado somos todos y desgraciadamente representados por un sinvergüenza que nos ha robado más que nadie. El lema de que todos los políticos son iguales, no es cierto. Porque incluso cuando estamos hablando del miedo que nos da el gobierno actual, dentro del mismo gobierno, se van dando cuenta que ahora, como se ha dicho por ahí, empiezan a reconocer que hubo una propuesta dentro del propio gobierno y ahora es cuando se puede poner en marcha. Yo de verdad, nos tenemos que dar cuenta que el Estado, teóricamente, compuesto por un montón de organismos, en cada sitio prevalece lo que esos organismos suman o restan. Y desgraciadamente las restas sobre todo es lo que están configurando a este Estado, porque dentro del Estado hay una burocracia, distintas burocracias, el Estado también y el Ejército, que está imponiendo unas cosas.
el Estado también es el Poder Judicial y está poniendo otra. Cuando empezamos incluso a disputar entre una parte del Estado y otra parte del Estado, pues efectivamente, al final, siempre los perjuicios, como hemos dicho al principio, son para todos. Y entonces, de verdad, la entelequia de que el Estado me tiene que, ya, pues eso es quedarse a la puerta de ninguna solución. Aquí no hay más que una correlación de fuerzas. La renta del trabajo y la renta de la riqueza ya sabemos dónde están. Tenemos un Estado que es el más... donde la brecha de riqueza es la mayor casi de Europa. Nos digan las autoridades europeas lo que quieran, ahí tenemos el contraste. ¿Qué quiere decir? Que respetemos un poco el dinero de las patronales. ¿Qué queremos decir? Que siga todavía el IBEX 35 subiendo todos los días a costa de precisamente las facturas que paga todo el mundo. ¿Qué queremos decir? Que hasta los mismos patronos no se entienden sobre su propio bolsillo, porque la patronal, representando a todas las empresas, tenía que ver que están fastidiando a las empresas pequeñas que tienen, porque una parte de esa patronal se está poniendo las botas. Quienes van a hacer ahora una huelga con los camiones tendrían que darse cuenta y las empresas que van a cerrar porque la luz le ha subido tendrían que ponerse enfrente de esa y de los demás. Este es el problema de este Estado, que al principio no hay ciudadanos conscientes de dónde nos duele el zapato, y el uno por el otro la casa sin barrer. Bien, otra más. Hoy estamos diferentes. Para eso es la asamblea, para que hablemos. Vamos a ver, por alusiones. Lo de entelequia, ¿vale? Te lo metes donde te quepia, ¿vale? Pepe, por favor. No, es que así. A mí los argumentos se combaten argumentando. Rebate tú. Rebatiendo, pero no calificando, ¿vale? Porque yo rebato, pero no calificando. Vamos a eso. Vamos a ver, yo hablo del Estado, porque el Estado son la Iglesia, el gobierno, el ejército, los bancos, los empresarios, Las administraciones, las todas. administraciones, los trabajadores, todo. Y cuando digo que todos los partidos tienen políticos que roban, lo digo y lo mantengo. Y no estoy diciendo que todos los políticos son iguales, porque eso es mentira. No todos los políticos son iguales. Y cuando hablamos de los políticos iguales, nos refugiamos en los políticos buenos para ocultar a los malos. Y no es esa la cuestión. La cuestión es que aquí tenemos una clase política muy lista y unos votantes muy ignorantes. Y también tenemos un pueblo muy listo, entre comillas. Porque ¿qué pasa con el IVA? ¿Quién coño paga aquí el IVA? ¿Quién coño paga aquí el IVA? En Úbeda hay ahora mismo, sí, tú, cuando te dejan. En Úbeda ahora mismo sí, ahora todos pagamos el IVA. Ahora te dicen, ¿quieres el ticket? ¿Quieres el ticket? No. Te digo cada vez que compramos, estamos pagando. Sí, ¿quieres el ticket? No, déjalo. ¿Quieres factura? No, déjalo. Bueno, tonto lo justo. Ahora en Úbeda hay una historia que llevan varios días de lector que se llama, porque como la tarjeta de crédito no le permite a los comerciantes tener dinero de ese que se escatima, pues entonces hacen estas cosas y vas a pagar con la tarjeta y dirás que tengo roto y tú vas y dices, bueno, y bueno, yo no digo que todos nosotros seamos iguales, pero que al vernos lo habemos. Es decir, todo el Estado
es responsable y tiene que obrar en consecuencia de lo que estamos haciendo. Y basta ya de halagar el oído de las personas. Nosotros somos muy buenos y los malos son los otros. Basta ya. Hay que tomar conciencia. Hay que saber que el que paga sus impuestos no es tonto, como se piensa en este país, en este estado. ¿Vale? Aquí paga uno sus impuestos y no es tonto. Buena le ha caído aquí a mi vecino, porque habló de que él pagaba sus impuestos. Buena le cayó. Buena le cayó. Gilipollas, este tío es tonto. ¿Cuánto hemos vendido un bien inmueble o lo hemos comprado y nos han dicho, esta parte es negro y no hemos campeado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero es muy cómodo decir que el ínclito emérito es aquí. Pues el ínclito emérito es otro sinvergüenza, pero es otro sinvergüenza, no el sinvergüenza, otro sinvergüenza. Y el emérito es muy honorable, también es otro sinvergüenza, no el único sinvergüenza. ¿Vale? Y el Partido Popular es otro sinvergüenza, pero no el único sinvergüenza, por desgracia. Por eso hablo de Estado, por eso no me centro en personas ni en gobierno, me centro en el Estado. Y sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Y hasta que no tomemos conciencia, como en otros países, que tienen la conciencia muchísimo mejor que nosotros, tendrán menos brecha, pero mucha más conciencia de nosotros, de lo que es lo que mantiene un Estado y la economía de un Estado. Entonces cuando tenemos que empezar a satisfacerlo. Pero mientras sigamos con esta entelequia de los países del Mediterráneo, que estamos entre Pinto y Valdemoro, no vamos a solucionar nada. Y por supuesto, repito y vuelvo a decir, impuestos que los paguen todos, ¿viste? Y las fortunas también. Pero ojo, tenemos que saber que nos hemos metido en Europa con todas las consecuencias, y es como cuando te metes en un restaurante de lujo. Si te metes y comes allí, ya sabes que te cuesta lo que te cuesta. Si te vas y comes de tapa, pues te cuesta menos. Pues ahí lo dejo. Ya, solo no por alargar esta cuestión más, dale más vuelta. Hombre, por supuesto, vamos a ver, por supuesto que sabemos, vaya de entrada que sabemos que las reflexiones que hace, o propuestas cuando en alguna ocasión son propuestas, son con las mejores de las intenciones, y creo que así hay que tomarlo, son con las mejores de las intenciones. Lo que pasa es que a lo mejor si van algunas cuestiones mezcladas, simplemente a lo mejor puntualizar alguna cuestión, digo, a lo largo de una intervención, alguna cuestión mezclada que alguno tiene una visión distinta. Por supuesto digo que tenemos que, y así lo entendemos, que son con las mejores de las intenciones. Y ahora mismo ha esbozado una de el fondo de las intenciones. Y dice, hay parte también de una conciencia de para qué sirven los impuestos y quién sostiene y cuál es la forma de sostener los gastos de un Estado, que lo mismo que aquí en España puede existir una diferencia en desigualdad más grande que en muchos países europeos de nuestro entorno, va por ahí, como tú dices, también por la pedagogía. Y la primera pedagogía es con el ínclito, que es el primero. Como es el primero que tiene que hacer pedagogía. Y por eso lo criticamos. Y tú dices, basta ya de criticar. No, y Pujol era el primero y durante muchísimos años fue el primero de Cataluña. Y ese es el primero que tiene que empezar a hacer pedagogía. Luego todos tenemos que meter nuestra mano en el pecho y ver cómo tenemos la conciencia social. Pero la pedagogía tiene que empezar por los primeros. Por eso señalamos, por ejemplo, a quienes tú has señalado. A eso hay que señalarle. Y no atribuirle la misma responsabilidad en pie de igualdad con el resto de la gente, no. Porque precisamente si el primero
en el que nos tenemos que mirar. Vemos un mal ejemplo. Ese ejemplo lo que hace es relajar mucho más al resto de la gente. Simplemente eso. Voy a explicar lo de la asociación. Bueno, sabéis, esto ya hemos hablado muchas veces. Hoy voy a explicar que ya vamos a poner en marcha lo de las inscripciones en la asociación y el lunes que viene traeremos la inscripción para que el que quiera la rellene. Yo explico ahora en qué consiste y aparte la vamos a compartir. Los documentos de inscripción los vamos a compartir en el WhatsApp de la plataforma y en el correo electrónico a los que tenemos su dirección de correo electrónico, porque está en un archivo PDF rellenable y desde ahí mismo, desde el ordenador, se puede rellenar si queremos. Como sabéis, hace ya más de un año se dijo de formar una asociación para defensa del sistema público de pensiones y el patrimonio de la seguridad social. Se vio esta necesidad por dos cuestiones importantes. La primera, porque resulta que nosotros, al ser un movimiento ciudadano pensionista, no tenemos entidad jurídica. Entonces, en caso de que se quiera hacer alguna reclamación a nivel jurídico, tiene que ser cuando mínimo una asociación o una fundación, cualquier entidad, persona jurídica, no persona física. Entonces se dio esa necesidad porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El patrimonio que tiene la Seguridad Social, comprado y adquirido con las cotizaciones de todos los trabajadores, de nosotros, incluso de los que nos precedieron, llámese ambulatorio, llámese oficina, llámese cualquier cuestión, ese patrimonio sigue siendo propiedad de la Seguridad Social, pero en muchos casos está cedido a las administraciones. Unas son administraciones, la mayoría de ellas administraciones autonómicas, para las consejerías de salud. Hace ya años que las administraciones autonómicas recibieron las competencias en materia de salud. Están haciendo un uso de esos edificios sin contraprestación ninguna a la Seguridad Social. Eso decimos que abunda siempre en el sentimiento de que luego la Seguridad Social nunca es rentable, pero le vamos quitando ingresos por muchos sitios. Pero es más, hay voces que están reclamando a nivel autonómico, desde partidos independentistas, en el País Vasco, por ejemplo, en Cataluña, están reclamando que ese patrimonio de la Seguridad Social se les transfiera, que esa propiedad se les transfiera. Y no estamos de acuerdo en que una cuestión que se ha comprado con las cuotas de los trabajadores cambie directamente de entidad propietaria y luego se nos diga que la Seguridad Social no tiene dinero y no tiene recursos. Entonces, si en alguna ocasión se quiere avanzar en ese terreno, querremos tener la posibilidad de hacer una demanda y demandar esa propiedad, demandarla a nivel jurídico para imposibilitar que eso se dé. Entonces se decidió, como decía antes de que llegara, se decidió hacer una asociación. ¿Cómo? La asociación va a tener carácter estatal. Para pertenecer a la asociación no hace falta estar en ninguna plataforma, puede pertenecer cualquier persona de cualquier sitio. Y se decidió que no se necesita, estaba una parte, tener entidad jurídica y luego tener unos pocos recursos, porque resulta que si hay que emprender algún proceso legal, cuando mínimo te piden pagar la cuota, luego un procurador, luego no sé qué, te piden pagar la tasa esta que hay que pagar para poder emprender un proceso judicial. En fin, tener unos recursos. Se decidió poner una cuota de 1 euro al mes.
€1 al mes. Entonces, vamos a repartir la inscripción. Hay unas instrucciones de cómo pagarlo. Hay unas instrucciones de pagarlo de 2 o 3 formas. El lunes que viene repartimos la inscripción y explicamos bien la forma de pagar eso. Hasta ahora decir, la asociación está con una promotora, una junta directiva promotora que solo ha servido para legalizarla toda, dar todos los trámites y todo. Se pretende, cuando hagamos el proceso de inscripción y tenga ya un mínimo de 200, 100, 200 socios, hacer la primera asamblea entre los socios que elijan a la junta directiva, y esa sea ya la junta directiva que inicie el proceso y el trabajo de la asociación. ¿De acuerdo? Pues el próximo lunes nos vemos y, compañeras, a seguir luchando, y hablamos, como dice, del gobierno y de todo. Buenos días y muchas gracias.